La noticia cayó como una bomba en un mundo acostumbrado a rumores, pero no a verdades. Los archivos que durante años parecían fantasmas, mencionados en pasillos y filtraciones incompletas, finalmente veían la luz. El eco de su contenido no solo se sentía en tribunales y despachos de abogados, sino en los rincones más ocultos del poder. La Casa Blanca, siempre protegida por muros de protocolos y confidencialidad, comenzaba a temblar. Nadie había esperado que documentos tan antiguos pudieran despertar tanto ruido en el presente, pero los nombres, las fechas y los movimientos allí reflejados eran como un mapa que conectaba influencias, favores, caídas y traiciones. Cada página parecía escrita con la intención de desafiar la memoria colectiva, recordando que nada se olvida y que el pasado tiene una forma extraña de regresar. Se hablaba de viajes, de listas cuidadosamente ocultas, de encuentros que durante mucho tiempo se negaron o se minimizaron. No se trataba solo de nombres conocidos, sino de cómo cada pieza encajaba en una red de poder donde las lealtades eran tan frágiles como el cristal. A medida que los analistas revisaban el material, el impacto crecía. Cada hallazgo abría una nueva pregunta y cada pregunta parecía amenazar con salpicar más allá de lo esperado. Las reacciones eran tan rápidas como cautelosas. Algunos intentaban restar importancia, otros optaban por el silencio. Pero el público ya había olido la sangre y quería saber más. Los medios corrían detrás de cada pista, expertos revisaban cada detalle, y las redes se llenaban de teorías y especulaciones. Lo que antes era un murmullo se convirtió en un rugido. Lo que antes parecía un secreto guardado bajo llave se transformó en una prueba tangible de que el poder también tiene sombras. Mientras tanto, en la escena política, el efecto dominó era inevitable. No importaba el partido, la ideología o la cercanía con los involucrados, todos sabían que esas páginas traían consigo un peso imposible de ignorar. Y entre los pasillos de Washington, cada puerta cerrada parecía ocultar conversaciones urgentes, cada rostro conocido parecía ahora más medido, más prudente. Las lealtades se ponían a prueba y las agendas, una vez claras, se volvían opacas. El interés no estaba solo en lo que se revelaba, sino en lo que aún podía estar escondido. Porque si algo había quedado claro es que esos archivos eran solo el comienzo, una punta de lanza que abría la puerta a nuevas investigaciones, a un pasado que exigía ser revisado y que amenazaba con redibujar la imagen de figuras intocables. El misterio seguía creciendo, el público seguía observando y, entre el ruido y la incertidumbre, una certeza emergía. Algunas verdades pueden tardar, pero cuando llegan, no hay forma de contenerlas. La revelación no se detuvo con las primeras páginas. Lo que parecía un simple conjunto de documentos pronto se convirtió en una tormenta que arrasaba todo a su paso. Cada línea desclasificada tenía el poder de encender debates, levantar sospechas y reescribir historias que parecían cerradas. Los analistas trabajaban sin descanso, desmenuzando cada dato, mientras los medios se alimentaban de filtraciones y las redes sociales hervían con teorías que crecían minuto a minuto. Lo más impactante no era solo el contenido, sino la magnitud del entramado. Fechas que coincidían con eventos clave, movimientos financieros difíciles de explicar, nombres que habían permanecido intocables durante años aparecían de pronto en contextos inesperados. La sensación de que había mucho más bajo la superficie se hacía cada vez más fuerte. Aquello que durante tanto tiempo se pensó que estaba perdido o que nunca saldría a la luz ahora era visible, palpable, imposible de ignorar. En los pasillos del poder, la tensión era casi física. Cada decisión parecía calibrada para contener el daño, pero el material seguía creciendo como una bola de nieve. Los asesores afinaban sus estrategias, los portavoces elegían cada palabra con precisión quirúrgica, y mientras tanto, el público observaba, esperando respuestas. La Casa Blanca, acostumbrada a manejar crisis, se encontraba ante algo distinto, un pasado que regresaba con fuerza y que no podía controlarse con un simple comunicado. Las implicaciones eran enormes. No se trataba solo de figuras visibles o de titulares momentáneos. Estos documentos sacaban a relucir dinámicas de poder, favores, relaciones estratégicas y silencios que hablaban más que las palabras. El interés por conocerlo todo se convertía en una obsesión colectiva. Cada detalle nuevo parecía alimentar un rompecabezas mayor, y lo que antes parecía un rumor ahora adquiría la fuerza de un hecho que podía cambiar carreras, reputaciones y hasta decisiones políticas. El eco de estas revelaciones alcanzaba mucho más allá de la política. Organismos, instituciones, incluso círculos empresariales comenzaron a sentirse expuestos. El escándalo no era unidimensional, se ramificaba,
cruzaba fronteras y despertaba preguntas que antes nadie se atrevía a formular. El público quería más, los investigadores sabían que apenas habían arañado la superficie, y el futuro se volvía un terreno incierto donde cada nuevo archivo podía ser una pieza clave. El verdadero impacto residía en la promesa de que esto era solo el comienzo. Porque si algo habían dejado claro estos archivos era que el poder no olvida, que los secretos pueden tardar en salir, pero cuando lo hacen, cambian el juego para siempre. Y mientras las miradas se concentraban en cada actualización, una sensación recorría las calles, las redacciones y las oficinas, que lo que venía podía ser aún más grande, más complejo y más revelador. La historia se expandía como un incendio que ningún poder podía apagar. Las filtraciones ya no eran rumores, eran documentos, imágenes, registros que muchos creyeron destruidos hace años. Las redes ardían, los noticieros repetían cada dato como si fuera una escena de una película de conspiraciones, y sin embargo, todo estaba ocurriendo en tiempo real. La sensación era eléctrica, algo que siempre había estado oculto ahora se desplegaba ante los ojos del mundo. Las miradas se volvían hacia la Casa Blanca, símbolo de autoridad y poder, pero también epicentro de tensiones cada vez más visibles. Cada sala, cada reunión, cada gesto de quienes ocupaban cargos altos se volvía objeto de análisis. Se sabía que en las sombras había carreras políticas enteras que podían derrumbarse con una sola línea de esos archivos. Las relaciones que antes parecían intocables empezaban a resquebrajarse. La presión sobre asesores, voceros y estrategas crecía como una ola imparable. El material desclasificado no solo mostraba nombres, revelaba contextos, conexiones, patrones. Se hablaba de viajes, de círculos exclusivos, de favores cruzados, de decisiones que parecían triviales pero que ahora, a la luz de estas pruebas, cobraban un significado inquietante. Los investigadores privados, periodistas y expertos en política sabían que cada página era un hilo y que, si se tiraba lo suficiente, podía desenredar toda una madeja de secretos cuidadosamente guardados. En las calles, el interés público se convertía en un espectáculo global. Foros, podcast, canales independientes y medios tradicionales competían por cada hallazgo. Lo que antes era un tema reservado a susurros ahora era un fenómeno abierto, con la audiencia participando, opinando, presionando. La frase "queremos saberlo todo" se repetía como un mantra, y cada actualización parecía insuficiente. La gente ya no pedía respuestas, las exigía. Mientras tanto, en las altas esferas, el clima era distinto. Sabían que cada palabra mal dicha, cada reacción impulsiva, podía ser el principio del fin para trayectorias de décadas. Algunos buscaban refugio en el silencio, otros trataban de tomar el control del relato. Pero el material seguía creciendo, y con él, la sensación de que había mucho más enterrado bajo capas de discreción. Lo que salía a la luz no era solo información. Era un espejo incómodo que mostraba el precio de los secretos. Y lo más intrigante era la certeza de que lo revelado hasta el momento apenas rozaba la superficie. Porque cada vez que un archivo se abría, parecía apuntar a otro, más profundo, más complejo, más difícil de manejar. Era una cadena que no parecía tener fin, un recordatorio brutal de que el poder, por muy blindado que parezca, también deja huellas. La tensión alcanzaba un punto en el que cada segundo parecía una eternidad. El material que ya estaba fuera era suficiente para incomodar a muchos, pero las señales de que había más por salir mantenían a todos al borde del asiento. Las filtraciones no solo habían roto el muro del silencio, habían expuesto una verdad innegable. El poder deja rastros, y esos rastros no siempre se borran. Lo que comenzó como una serie de documentos dispersos ahora se había convertido en una red, una estructura que dejaba al descubierto dinámicas ocultas, nombres conocidos y conexiones que parecían imposibles hasta que aparecieron frente a todos. La Casa Blanca, centro de decisiones y símbolo de estabilidad, parecía ahora un tablero donde cada pieza se movía con cautela. Los asesores revisaban cada declaración, cada agenda, cada posible filtración que pudiera agravar la tormenta. Los opositores veían una oportunidad, los aliados mostraban nerviosismo, y el público, en medio de todo, no dejaba de observar, hambriento de más. Era como ver una partida de ajedrez a gran escala, donde cada movimiento podía ser fatal. Los archivos no solo hablaban de hechos, sino de contextos, de vínculos tejados a lo largo de años, de favores, silencios y decisiones que ahora adquirían un peso imposible de ignorar. Eran como un espejo roto que reflejaba no una, sino varias versiones de una misma historia. Lo que hasta hace poco parecía seguro empezaba a tambalearse,
las reputaciones más firmes, las carreras más sólidas, las alianzas más discretas. A medida que el público procesaba la magnitud del material, comenzaron a surgir nuevas preguntas, más profundas y más peligrosas. Si esto era lo que había salido, ¿qué más podía estar escondido? ¿Qué nombres aún no habían sido mencionados? ¿Qué detalles estaban aún encriptados en cajas fuertes y discos duros? Cada filtración parecía ser un prólogo de otra. Cada descubrimiento era el inicio de un capítulo mayor. El interés no disminuía, crecía, y la presión se volvía insostenible. La historia había pasado de ser un secreto a ser un fenómeno. Los medios ya no solo informaban, ahora competían, especulaban, analizaban cada palabra. Los analistas buscaban patrones, los investigadores cruzaban datos, y la audiencia global construía sus propias teorías. El tema ya no pertenecía solo a despachos y oficinas. Ahora estaba en las manos de todos, desde analistas hasta ciudadanos de a pie. Y en medio de esa marea, el mensaje era claro: esto no había terminado. Porque lo que había salido a la luz no solo era un conjunto de archivos, era una invitación a mirar más allá, a cuestionar todo lo que parecía seguro, a entender que en la historia del poder siempre hay un capítulo oculto esperando ser descubierto. Y mientras el mundo miraba, expectante, la sensación era inevitable. Lo más impactante aún podría estar por venir, y cuando llegue, nada será igual. Un rumor que durante años parecía enterrado acaba de explotar. Los archivos que durante tanto tiempo permanecieron ocultos comienzan a salir a la luz, sacudiendo las estructuras más sólidas del poder. Lo que empezó como un susurro se convierte en un estruendo que retumba en cada rincón del país. Lo que parecía imposible ahora está frente a todos. Cada página filtrada es un golpe. Cada nombre, cada dato, una chispa que enciende debates y crea preguntas que nadie sabe cómo responder. La Casa Blanca se vuelve un tablero de ajedrez. Los asesores calculan cada movimiento y el público observa como nunca antes, deseando más, exigiendo más. Los documentos no solo muestran datos. Hablan de contextos, de relaciones tejidas con cuidado, de favores y silencios que marcaron años de decisiones. Lo que parecía una historia cerrada se transforma en un rompecabezas inmenso, cada pieza revelando más de lo que cualquiera esperaba. El interés se dispara. Los medios ya no informan, compiten. Cada nuevo hallazgo es analizado, comentado, compartido. El tema se convierte en un fenómeno global. Los ciudadanos ya no solo escuchan, construyen sus propias teorías, cuestionan, exigen respuestas. El impacto no se detiene en la política. Empresas, instituciones, círculos de poder comienzan a sentir el peso de lo que se revela. Las preguntas no solo son sobre el pasado, son sobre el presente y el futuro. Y cada actualización parece ser solo el principio de algo mucho más grande. Lo que conocemos hasta ahora es apenas la superficie. Cada archivo parece apuntar a otro, cada hallazgo abre la puerta a un secreto mayor. El mensaje es claro: esto no ha terminado. Y cuando el siguiente capítulo llegue, nada será igual. Suscríbete, porque esta historia apenas comienza, y el próximo dato podría cambiarlo todo. La sensación de urgencia se intensificaba con cada nueva revelación. Lo que comenzó como un goteo constante se transformó en una cascada de datos que parecía no tener fin. Las pantallas del mundo entero proyectaban gráficos, cronologías y análisis mientras los expertos intentaban unir las piezas de un rompecabezas que crecía sin control. Las conexiones sorprendían incluso a los más escépticos, líneas que unían eventos distantes, nombres que aparecían una y otra vez como si fueran sombras imposibles de borrar. El eco de estos descubrimientos no solo atravesaba oficinas y despachos, llegaba a las calles, a las conversaciones cotidianas, a cada rincón donde alguien tenía un dispositivo para informarse. Lo que más inquietaba no era solo la magnitud del contenido, sino la certeza de que aún había mucho más por ver. Cada documento abría la puerta a nuevas preguntas. Las hipótesis ya no eran simples teorías, se convertían en mapas de información que apuntaban a lugares antes inexplorados. La idea de que todo esto pudiera alterar no solo carreras políticas, sino también estructuras enteras, comenzaba a calar hondo. Las instituciones se mostraban cautelosas, las estrategias de contención se multiplicaban, pero el público ya había olido la sangre de la verdad y no estaba dispuesto a retroceder. En este escenario, lo que parecía una historia de archivos polvorientos se transformaba en un fenómeno social. Nadie quería quedarse fuera, nadie quería ser el último en enterarse. Se hablaba de cronologías, de movimientos financieros, de alianzas que hasta hacía poco parecían indestructibles.
La información fluía con una velocidad abrumadora y cada nuevo hallazgo añadía una capa más a un relato que prometía no tener fin. El juego ya había cambiado, y la pregunta ya no era qué se revelaría, sino cuándo llegaría el próximo golpe. La historia ya no pertenecía a un solo país ni a un solo grupo de poder. Había cruzado fronteras invisibles y despertado la atención de quienes jamás imaginaron verse involucrados. Los analistas hablaban de una especie de terremoto informativo, un movimiento sísmico que sacudía cimientos demasiado viejos para resistir. Cada dato filtrado se sentía como un ladrillo que caía, abriendo grietas en estructuras que parecían indestructibles. Y lo más sorprendente era la reacción del público. Lejos de temerle al caos, lo abrazaban, compartiendo cada hallazgo, debatiendo cada nombre, investigando como si fueran parte de una operación colectiva para destapar lo prohibido. En medio de este escenario, la presión sobre los involucrados alcanzaba niveles nunca vistos. Algunos intentaban reescribir sus propias historias, borrar rastros, justificar lo injustificable. Otros optaban por el silencio absoluto, esperando que el tiempo apagara el fuego. Pero el tiempo ya no era aliado de nadie. La corriente de información era demasiado fuerte, demasiado viva. No se trataba solo de lo que contenían los archivos, sino de lo que representaban, la evidencia de que el poder, por más blindado que parezca, siempre deja huellas. Las voces que antes hablaban en susurros ahora se alzaban con fuerza. Medios independientes, periodistas, investigadores, ciudadanos anónimos, todos parecían formar parte de una misma sinfonía que exigía respuestas. Cada documento que salía a la luz parecía ser la antesala de otro aún más revelador. No había respiro, no había pausa, solo la sensación de que el próximo movimiento podría ser el más impactante de todos. Y mientras la avalancha continuaba, la percepción del poder cambiaba para siempre. Lo que antes era temido, ahora era cuestionado. Lo que antes se guardaba bajo llave, ahora se desarmaba frente a millones de ojos atentos. Era un recordatorio de que ningún secreto es eterno, de que incluso las sombras más largas acaban iluminadas por una chispa que alguien decide encender.